Quizá hoy día ya no se habla tanto de las hadas, que no se ven, que son algo antiguas y que los bosques ya no esconden estos seres increíbles. Pero déjame que te cuente esta historia, una historia de hace poco tiempo. Gira era una niña de 13 años que no le gustaba demasiado estudiar. Sus padres le decían que no llegaría a nada en la vida si no lo hacía, pues era muy distraída y apenas prestaba atención en el colegio. A ella lo que le gustaba era explorar los bosques cercanos a su casa, o rincones ocultos en la naturaleza, cosa que tenía prohibida por sus padres. Aún así, siempre conseguía escaparse y adentrarse en las profundidades de los bosques. Tenía un don especial para guiarse a través de ellos. Le encantaba el arte de observar las cosas de la naturaleza, sus ríos, sus árboles, y descubrir encantadores rincones donde pasar las horas. Aún así, ella sabía que cuando fuese grande tendría que dedicarse a alguna cosa, pero lo que le enseñaban apenas despertaba su interés, cosa que en el fondo le entristecía muchísimo. Pero allí dentro, los pensamientos dejaban paso a las sensaciones y emociones agradables. En una de sus escapadas, y aprovechando el día radiante que había salido aquella mañana, decidió explorar una parte desconocida por ella. Aquella zona del bosque era muy frondosa, de difícil acceso a su interior, pero estaba muy emocionada con poder descubrir rincones nuevos. En un principio todo iba bien, estaba muy emocionada con lo que estaba descubriendo, pero se adentró demasiado en su interior, y por primera vez en su corta vida, sintió en su interior que se había perdido. No sabía muy bien hacia dónde se dirigía, pero no le quedaba más remedio que seguir explorando hasta encontrar una zona conocida, o que le indicase el camino de vuelta. Finalmente llegó hasta una montaña, que era como un muro y que le impedía seguir adelante en su camino. Y estaba realmente preocupada porque en poco tiempo comenzaría a oscurecer y no tenía claro cómo volver. Miró hacia un lado y hacia otro. Dudaba hacia dónde ir, pues hacia adelante le era imposible. Tenía que rodear aquella montaña. Estaba realmente asustada. Así que cerró los ojos e imploró al bosque que le ayudara. Como una última llamada de socorro, con lágrimas en los ojos, alzó su mirada a la altura de aquella montaña. Al abrir de nuevo los ojos vio una pequeña grieta en la montaña. Entonces pensó que desde aquella altura quizá pudiese ver por encima de los árboles y así saber hacia qué lado dirigirse. Esto la animó y sin titubear comenzó a escalar. Otra de sus cualidades, pues aparte de buena exploradora era muy ágil. Al llegar allá arriba no pudo aguantar el miedo de saber que seguía igual de perdida, pues el bosque era más frondoso y profundo de lo que creía. Se sentía desesperada y aterrorizada. De repente le pareció escuchar unas voces con cánticos extraños que emanaban del interior de aquella grieta, pero era profunda y oscura. Aquellas voces y sonidos extraños le infundían confianza, y pese a que dudó en qué hacer, finalmente decidió adentrarse en el interior de la montaña. Era muy oscura y estrecha, pero por suerte para una niña de su estatura le permitía avanzar aunque con bastantes dificultades. Llegó al punto que no veía absolutamente nada, tan solo un pequeño punto de luz al final de aquel maltrecho agujero en la montaña. Siguió avanzando, poco a poco, haciéndose cortes y rasguños, pero tenía fe que aquella era la salida. Exhausta, con numerosos cortes y con el miedo interior, por fin llegó al final de aquella grieta. Los primeros segundos quedó cegada por haber pasado tanto tiempo a oscuras, pero cuando recobró la visión, no podía ni siquiera imaginar lo que estaba viendo dentro de aquella montaña. En su interior había en el centro un enorme y precioso lago de agua cristalina, millones de flores de todos los colores y enormes árboles. Era el paisaje más hermoso que jamás había visto nunca. No pudo aguantar que se le escapase una sonrisa, pues el lugar lo merecía. Para recobrar fuerzas, decidió descansar apoyada en uno de esos enormes árboles, los más altos que había visto nunca. Se sentó apoyada en uno de ellos y cerró los ojos. Estaba agotada, sedienta y hambrienta, pero todo aquello desapareció
mientras descansaba en aquel árbol. Casi al borde de quedarse dormida, comenzó a escuchar de nuevo aquellas voces, risas y música extraña que le empujó hasta allí. Esta vez eran más claras. Abrió los ojos mirando hacia la copa del árbol y no podía creer lo que estaba viendo. Había una casa en la copa del árbol. Ella juraría que antes no había nada, pero ante sus ojos apareció.